¿Alguna vez has sentido que tu fe no tiene poder para cambiar nada? Que oras y oras, pero el cielo parece de bronce, cerrado e indiferente a tu clamor. Vives en un mundo que se burla de tu religión. Enfrentas batallas que parecen imposibles y en el secreto de tu corazón te preguntas, ¿dónde está el Dios de los milagros del que habla la Biblia? La verdad es que podrías estar a un solo paso de desatar un poder espiritual que nunca imaginaste. Pero te falta una clave fundamental. Fíjate bien, porque esto es crucial. La mayoría de los creyentes viven una fe de supervivencia cuando fueron llamados a una fe de conquista. Pero, ¿y si te dijera que en la vida de un solo hombre, un profeta solitario llamado Elías, se encuentra el secreto para abrir los cielos, invocar el fuego de Dios y manifestar milagros que desafían toda lógica? Hoy no vamos a contarte una simple historia bíblica. Hoy vamos a revelarte los códigos espirituales que Elías usó para pasar de ser un hombre común a la persona que tenía la autoridad para cerrar y abrir los cielos. Lo que estás a punto de escuchar puede reactivar tu vida de oración y transformar tus imposibilidades en testimonios. De hecho, un dato increíble es que la mayoría de las personas que ven nuestros videos y sienten el toque de Dios a través de ellos no están suscritas. Si este mensaje ya está haciendo arder tu espíritu, te pido que hagas clic ahora mismo en el botón de suscribir. No lo hagas por nosotros, hazlo por ti, para no perderte las revelaciones que Dios tiene preparadas y que pueden cambiar tu destino eterno. Prepárate, porque hoy no solo conocerás la historia de Elías, descubrirás el secreto detrás de la provisión sobrenatural en el desierto, el poder que resucita lo que estaba muerto, la autoridad para derrotar a ejércitos espirituales y la clave para escuchar la voz de Dios en un susurro cuando todo a tu alrededor es ruido. Quédate hasta el final, porque el mismo Dios que respondió a Elías con fuego quiere encender hoy tu fe. Acompáñame, amigo mío, a un tiempo donde el aire mismo parecía espeso con la traición espiritual. Imagina una nación, Israel, que había sido apartada por Dios, una tierra que fluía leche y miel, ahora ahogándose en un veneno que ella misma había elegido. No estamos hablando de un simple error o un pequeño desvío. Hablamos de una oscuridad total, una apostasía que se celebraba en las calles a plena luz del día. El rey en el trono, Acab, no era un monstruo de nacimiento, sino algo quizás más peligroso. Un hombre débil, un líder cuya brújula moral giraba sin control, siempre apuntando hacia la conveniencia y el poder. Su historia, que puedes encontrar en el primer libro de Reyes, a partir del capítulo 16, nos sirve de espejo. ¿Cuántas veces, por querer agradar al mundo o por temor a la confrontación, permitimos que pequeñas concesiones se conviertan en grandes traiciones a nuestra fe? Acab se casó con Jezabel, una princesa fenicia, y con ella no solo importó una alianza política, sino una religión de muerte. Ella trajo a sus dioses, Baal y Asera, y el pueblo, como si estuviera hipnotizado, comenzó a inclinarse ante ídolos de piedra y madera, olvidando al Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa. Es una lección tremenda sobre cómo las alianzas equivocadas pueden corromper no solo a una persona, sino a toda una generación, desviándola de su propósito divino y su verdadera herencia espiritual. Ahora, fíjate bien en la figura de Jezabel, porque ella es la personificación de una estrategia espiritual maligna, una que vemos repetirse a lo largo de la historia. Ella no era simplemente una idólatra, era una misionera de su religión pagana. Con una astucia y una determinación feroces, se dedicó a desmantelar la fe de Israel desde adentro. Financió a cientos de profetas de Baal con el tesoro real, les dio un lugar en su mesa y los convirtió en la voz oficial del reino. ¡Qué ironía! Los verdaderos profetas de Dios eran
cazados como animales, forzados a esconderse en cuevas mientras los charlatanes comían en el palacio. Esto nos enseña algo vital. El mal no siempre se presenta con cuernos y un tridente. A menudo llega con una sonrisa, con promesas de prosperidad, fertilidad y poder, tal como lo hacía el culto a Baal. Jezabel entendía que para controlar a una nación, primero debía capturar su alma. Persiguió a los fieles, silenció la verdad y promovió una mentira que era atractiva y fácil de seguir. Es un recordatorio de que nuestra batalla, como dice Pablo en Efesios 6:12, no es contra sangre y carne. Hay sistemas, ideologías y corrientes espirituales que buscan activamente apagar la luz de la verdad, y debemos estar tan estratégicamente dedicados a nuestra fe como Jezabel lo estuvo a su idolatría. En medio de este pantano espiritual, cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, surge una figura que parece salida de la nada. No tenía un apellido ilustre, ni venía de una escuela de profetas, ni tenía el respaldo de ninguna institución humana. Su nombre era Elías, que significa «El Señor es mi Dios», un nombre que en sí mismo era una declaración de guerra contra la religión del Estado. Venía de Tisbe, en Galaad, una región rústica, lejos del lujo y la corrupción de la capital, Samaria. ¿No es fascinante cómo Dios elige a sus instrumentos? Cuando el mundo busca currículums, linajes y apariencias, Dios busca un corazón que arda por él en secreto. Elías no tenía nada de lo que el mundo valora, pero poseía lo único que importaba: una intimidad profunda con el Creador del universo. Mientras en el palacio de Acab las fiestas y la música intentaban ahogar el vacío de sus almas, Elías estaba en las montañas, de rodillas, conversando con aquel que sostiene las estrellas. Su fe no era teórica, no era un conjunto de reglas, era una relación viva, una amistad con el Dios Todopoderoso, y esa conexión se convertiría en el arma que sacudiría los cimientos de una nación apóstata. Armado únicamente con una palabra de Dios, Elías emprende un viaje que desafía toda lógica humana. Camina desde sus colinas solitarias hasta el corazón del poder, el palacio del rey Acab. Imagina la escena: un hombre rudo, vestido con pieles, sin invitación, sin guardias, se abre paso hasta la sala del trono. Los cortesanos se ríen, los soldados lo miran con desdén, pero hay algo en su mirada, una autoridad que no proviene de este mundo, que los paraliza. Se para frente al rey y, sin rodeos, sin diplomacia, suelta una bomba atómica espiritual. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Primero Reyes 17:1. ¡Qué agallas! Esto es más que una simple predicción meteorológica. Es un desafío directo a Baal, el supuesto dios de la lluvia y la fertilidad. Elías, con una fe inquebrantable, estaba esencialmente diciéndole a todo el sistema religioso y político: el Dios de su religión es una farsa. Demostraré quién tiene realmente el control de los cielos. En nuestra vida, a menudo oramos por soluciones pequeñas, por ajustes menores. Elías nos enseña a orar con audacia, a declarar la palabra de Dios sobre situaciones imposibles y a entender que nuestra autoridad no reside en nosotros, sino en aquel en cuya presencia estamos. La palabra fue lanzada y un silencio pesado, casi palpable, cayó sobre la corte. Acab, desconcertado, intentó una sonrisa arrogante mientras Jezabel lo fulminaba con una mirada de puro odio. Pero las palabras de Elías no eran suyas, eran un eco del trono de Dios, y el universo entero se puso en marcha para cumplirlas. Los días se convirtieron en semanas, y las nubes, antes tan familiares en los cielos de Israel, simplemente desaparecieron. El sol comenzó a golpear la tierra con una furia implacable. Los arroyos empezaron a reducirse,
los campos a agrietarse y el pánico a susurrarse en los mercados. Jezabel ordenó más sacrificios. Los profetas de Baal danzaron y gritaron con más fervor, pero el cielo permaneció obstinadamente azul, metálico y silencioso. El juicio había comenzado. Dios estaba usando la naturaleza para hablarle a una nación sorda. Y Elías, el hombre que se atrevió a ser el portavoz de Dios, ahora era el hombre más buscado del reino. Pero él entendía algo fundamental para nuestra caminata de la fe. Cuando obedeces a Dios, especialmente en algo tan radical, la provisión y la protección divinas ya están preparadas para ti, aunque el camino te lleve a lugares inesperados y solitarios. El cierre de los cielos era solo el primer acto de un drama divino que estaba a punto de desarrollarse. Aquí es donde la historia da un giro que a muchos nos desconcierta, amigo mío. Después de esa declaración tan potente frente al rey, ¿qué esperaríamos? Quizás que Elías liderara una reforma, que el pueblo se arrepintiera, que los cielos se abrieran de inmediato. Pero ¿qué hace Dios? Le dice, escóndete, piénsalo un momento. Justo en la cima de su valentía, en el clímax de su confrontación, la orden divina es retirarse, desaparecer del mapa. La voz de Dios le susurra, como leemos en 1 Reyes 17, que se vaya al arroyo de Querit. Esto nos enseña una de las lecciones más difíciles para nuestra fe. A veces, el acto de obediencia más grande no es hablar, sino callar. No es estar en el frente de batalla, sino en un escondite solitario donde solo Dios puede encontrarnos. Vivimos en una cultura que aplaude la visibilidad, el activismo, el hacer. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que los cimientos de una fe a prueba de fuego se construyen en el silencio, en la dependencia absoluta. Antes de poder sostener el peso de un milagro público como el del Monte Carmelo, Elías debía aprender a ser sostenido en privado, lejos de los aplausos y de las amenazas. Dios lo estaba llevando a un desierto personal para desmantelar cualquier confianza que pudiera tener en sí mismo y enseñarle que la verdadera fuente de poder no es el profeta, sino el Dios del profeta. Y fíjate en el método de provisión que Dios elige, porque aquí es donde nuestra lógica humana y nuestra religión organizada a menudo se quedan cortas. Le dice, he ordenado a los cuervos que te den de comer allí. Cuervos, aves consideradas impuras por la ley judía, conocidas por su naturaleza egoísta y carroñera. Menudo servicio de catering celestial. Con toda honestidad, si fuera yo, quizás le habría preguntado a Dios si no había una opción más kosher, tal vez unas palomas o un servicio de ángeles. Pero en esta elección tan extraña reside una lección magistral. Dios estaba demostrando su soberanía absoluta sobre toda la creación. Estaba diciendo, puedo usar lo impuro para alimentar a mi siervo, puedo cambiar la naturaleza de una criatura para cumplir mi propósito. No estoy limitado por tus reglas ni por tus expectativas. La fe de Elías fue estirada al máximo. Cada mañana y cada tarde tenía que esperar el batir de alas de estas aves para recibir su pan y su carne. No había plan B, no había ahorros, no había una despensa. Su supervivencia dependía momento a momento de una promesa que sonaba a locura. ¿Cuántas veces en nuestra vida despreciamos la bendición porque el mensajero no es el que esperábamos? Dios a menudo usa las fuentes más improbables para sostenernos, para recordarnos que Él es el proveedor, y nuestra única tarea es confiar. Pero aquí viene otra prueba, una que nos habla directamente al corazón cuando sentimos que Dios nos ha abandonado. El arroyo de Querit, la fuente de agua que era parte de la promesa divina, se secó. Imagina la confusión de Elías. Había obedecido, había confiado en los cuervos y ahora una parte del plan de Dios parecía fallar.
Es fácil tener fe que es cuando el arroyo fluye, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando la fuente de la que dependías se agota? Cuando el trabajo se acaba, la salud falla o la relación se rompe. Aquí es donde la fe pasa de la infancia a la madurez. El arroyo seco no era un castigo, era una graduación. Era la señal de Dios diciendo, bien hecho, aprendiste la lección de la dependencia aquí. Ahora prepárate para el siguiente nivel. Y el siguiente nivel era aún más desafiante para su entendimiento de la religión. Levántate, vete a Sarepta de Sidón. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A Sidón, la tierra natal de Jezabel, el epicentro del culto a Baal. Dios lo estaba enviando al corazón del Binzosim, territorio enemigo, para ser alimentado por una viuda pagana, una persona doblemente marginada en esa sociedad. Dios estaba rompiendo todas las barreras culturales y religiosas para mostrar que su gracia y provisión no tienen fronteras. El encuentro en las puertas de Sarepta es un drama humano y divino de proporciones épicas. Elías, agotado y sediento, encuentra a la viuda recogiendo leña. Y aquí vemos cómo funciona el reino de Dios, que a menudo parece ir en contra de todo sentido común. Él pide agua y luego el golpe de gracia. Te ruego que me traigas también un bocado de pan. La respuesta de la mujer es una de las confesiones más desgarradoras de la Biblia. Ella le jura, invocando al Dios de Elías, que no tiene nada, solo un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una última comida para ella y su hijo, y después dejarse morir. Detengámonos aquí. Elías, el hombre de Dios, le está pidiendo a una madre a punto de morir de hambre que le dé su última comida. Humanamente cruel, pero espiritualmente era la invitación más grande que ella recibiría en su vida. Él le estaba ofreciendo la oportunidad de cambiar su resignación a la muerte por una apuesta radical en la fe. No tengas temor, le dice él, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Primera Reyes 17, 13, 14. La promesa siempre viene antes de la provisión. En un acto de fe que debería avergonzar a todo Israel, obedeció. Fue en contra de su instinto de supervivencia, en contra de la lógica, y honró al hombre de Dios con lo último que tenía. Y el milagro se desató. Al volver a la tinaja, la harina seguía allí. Al mirar la vasija, el aceite no se había agotado. Y aquí está la belleza del milagro, amigo mío. No se llenaron los graneros de repente. La provisión no fue un premio de lotería que resolvía todo para siempre. Era un milagro diario. Cada día había suficiente para ese día. Ni más, ni menos. Dios no le dio un suministro para un año, le dio una dependencia diaria de su fidelidad. Y así es como Él a menudo trabaja con nosotros. Buscamos seguridad en la abundancia, pero Dios busca intimidad en la dependencia. Él quiere que volvamos a Él cada mañana, no solo por costumbre de nuestra religión, sino por una necesidad real, reconociendo que cada respiro, cada comida, es un regalo de su mano. La casa de esta viuda se convirtió en un santuario viviente, un testimonio silencioso en medio de una tierra pagana de que el Dios de Israel es real y cuida de aquellos que se atreven a confiar en Él. Pero esta provisión, aunque asombrosa, era solo el preludio de un milagro aún mayor que pondría a prueba sus corazones hasta el límite. Imagínate la escena, amigo mío. La casa de la viuda en Sarepta se había convertido en un oasis de paz en medio de un mundo que se moría de hambre. Cada mañana el milagro se repetía, harina y aceite, el pan de cada día,
como una firma visible del cuidado de Dios. El niño, que antes tenía la sombra de la muerte en sus ojos, ahora corría y jugaba. Su risa era la banda sonora de la fidelidad divina. La fe de la viuda había florecido. Ya no era una apuesta de un día, sino una confianza serena. Y Elías, el profeta, observaba todo esto, fortaleciéndose él mismo al ver la obra de Dios en lo cotidiano. Pero la vida espiritual, y esto es algo que debemos grabar en nuestro corazón, no es una línea recta de bendiciones ascendentes. A veces, justo cuando creemos que hemos alcanzado un lugar de seguridad y entendimiento, Dios permite que la tormenta más feroz golpee nuestra barca, no para hundirnos, sino para mostrarnos que Él también es el Señor de las tempestades. De repente, sin aviso, el niño enfermó. No fue una simple fiebre, fue algo violento que le robó el aliento hasta que su pequeño cuerpo quedó inerte. La risa se convirtió en un silencio sepulcral. La muerte, fría y arrogante, había cruzado el umbral de la casa del milagro, como burlándose de la provisión diaria que allí se manifestaba. En este punto, la reacción de la viuda es brutalmente humana y nos enseña muchísimo sobre la fragilidad de nuestra fe cuando el dolor nos ciega. El mismo profeta que ella había honrado, el canal del milagro que la mantenía viva, se convirtió de repente en el blanco de su amargura. Sosteniendo el cuerpo sin vida de su hijo, se vuelve hacia Elías y le lanza una de las acusaciones más dolorosas que un siervo de Dios puede escuchar. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Primera Reyes 17:18. Analicemos esto, porque es oro puro. Ella conecta la presencia de la santidad, un varón de Dios, con la conciencia de su propio pecado, mis iniquidades, y asume que la tragedia es un castigo divino. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Cuando la calamidad toca a nuestra puerta, nuestra primera reacción es mirar hacia adentro, buscando una culpa, asumiendo que Dios nos está castigando. Esta es una manifestación de una religión basada en el mérito y el miedo, no en la gracia. El dolor la hizo olvidar el milagro diario y la llevó a una conclusión terrible, que la cercanía de Dios solo servía para exponer su indignidad y traerle juicio. Fue una crisis que amenazó con destruir no solo su fe, sino también el testimonio del poder de Dios en esa tierra pagana. La respuesta de Elías aquí es un modelo para cualquier líder espiritual, para cualquier amigo, para cualquier creyente. No se defendió, no le dijo: ¿cómo te atreves a acusarme después de que Dios te ha alimentado todo este tiempo? No entró en un debate teológico sobre el sufrimiento. Él simplemente sintió el dolor de ella y actuó. Le dijo: dame acá tu hijo. Tomó al niño de sus brazos, absorbiendo en ese acto todo el dolor, la culpa y la acusación de la madre. Se llevó el problema, literalmente, sobre sus hombros, subió a su propia habitación, al lugar de su intimidad con Dios. Y allí, a solas, vemos al profeta en su momento más vulnerable y a la vez más poderoso. Su oración no es formal ni distante, es un clamor visceral, casi una confrontación amorosa. Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy yo hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Esto no es falta de fe, amigo. Esto es una fe tan real que se atreve a ser honesta con Dios. Elías nos muestra que en la oración llevar nuestras dudas, nuestra ira, nuestra confusión y presentarlas ante un Dios que es lo suficientemente grande como para manejar nuestra humanidad sin filtros. Lo que sucede a continuación desafía toda categoría. Elías no solo ora con palabras, ora con todo su ser. Y se midió sobre el niño 3 veces, nos dice la Escritura. Este acto misterioso y profundo es mucho más que un ritual. Es un acto de identificación total.
Es como si estuviera intentando transferir su propio calor, su propio aliento, su propia vida al cuerpo frío del niño. Se está poniendo en el lugar de la muerte, luchando cuerpo a cuerpo, clamando a la fuente de la vida que revierta lo irreversible. La triple repetición es significativa. En la Biblia, el número 3 a menudo representa la plenitud divina y la resurrección. Elías no se rindió después del primer intento. Insistió, persistió, luchó en el espíritu hasta obtener la victoria. Esta es una imagen poderosa de la intercesión. Orar por alguien no es solo decir su nombre, es a veces medirse sobre su situación, sentir su dolor y clamar con una intensidad que nace de un amor desesperado y una fe audaz. Estaba pidiendo algo que nunca antes se había registrado en la historia humana, que un alma que se había ido regresara. Estaba pidiendo a Dios que fuera Dios de una manera nueva y sin precedentes. Y Dios escuchó. El alma del niño volvió a él y vivió. Imagina el momento en que Elías sintió el primer latido, el primer aliento. Pero el milagro no estaba completo hasta que no se devolviera la esperanza a la madre. Elías bajó las escaleras, no con un aire de superioridad, sino con la ternura de un siervo, y le entregó a su hijo vivo, diciendo simplemente, «Mira, tu hijo vive». La respuesta de la viuda marca la culminación de su viaje espiritual. Ya no hay acusación, solo una confesión que sella su transformación. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Fíjate en el cambio. Antes había experimentado la provisión de Dios, pero ahora había experimentado al Dios de la provisión. Su fe ya no se basaba en los panes y los peces, sino en el conocimiento del Dios que tiene poder sobre la vida y la muerte. Su religión pasó de ser una superstición temerosa a una relación de confianza absoluta. Habiendo visto a Dios conquistar la muerte en el secreto de una habitación, Elías estaba ahora espiritualmente preparado para enfrentar y exponer la cultura de muerte que gobernaba públicamente a toda su nación. El escenario estaba listo para el Monte Carmelo. Habían pasado 3 largos años. Intenta imaginarlo, amigo mío. 3 años sin una gota de lluvia. La tierra, antes fértil, era ahora un desierto de polvo y grietas. El ganado moría, el hambre se había convertido en un miembro más de cada familia, y la desesperación era el aire que se respiraba. Durante todo este tiempo, el poderoso Baal, el supuesto dios de la tormenta y la fertilidad, había permanecido vergonzosamente en silencio. Su impotencia quedaba expuesta con cada nuevo amanecer bajo un cielo de acero. Fue en este punto de máxima crisis, cuando el pueblo ya no podía sostenerse en sus falsas esperanzas, que la voz de Dios volvió a sonar en el corazón de Elías. Después de un largo posgrado en dependencia divina en Kerit y Sarepta, el profeta recibe la orden: «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra». Primera Reyes 18:1. Fíjate en el tiempo perfecto de Dios. Él esperó a que la necesidad fuera tan grande que la solución no pudiera atribuirse a la casualidad o a la ciencia. La lluvia, cuando llegara, sería reconocida como lo que era, un milagro. Así opera Dios en nuestras vidas. A menudo permite que la situación llegue a un punto límite para que su intervención sea innegable, fortaleciendo nuestra fe de una manera que la comodidad nunca podría. Elías, forjado en el fuego del anonimato, estaba listo para volver a la arena pública. En su camino de regreso se encuentra con una figura fascinante llamado Abdías. Y este encuentro no es una simple anécdota, es una lección profunda sobre los diferentes tipos de fidelidad. Abdías era el mayordomo del palacio de Acab, un hombre de alto rango en un gobierno corrupto y pagano, pero en secreto temía a Jehová en gran manera.
De hecho, cuando Jezabel estaba en su cacería de brujas contra los siervos de Dios, Abdías arriesgó su propia vida para esconder a 100 profetas en cuevas, proveyéndoles pan y agua. Él representa la fe silenciosa, la resistencia desde adentro, el creyente que es sal y luz en los lugares más oscuros e improbables. Su religión no era de confrontación pública como la de Elías, sino de preservación y cuidado en secreto. Cuando Elías le pide que anuncie su regreso al rey Acab, el pobre Abdías casi sufre un ataque de pánico. Teme, con razón, que el volátil rey lo mate. Esta interacción nos muestra que el llamado a la valentía toma muchas formas. No todos estamos llamados a ser un Elías en el Monte Carmelo, pero todos estamos llamados a ser un Abdías en nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad, fieles a Dios en el contexto que Él nos ha puesto, por muy peligroso que parezca. El clímax de este retorno es, por supuesto, el reencuentro cara a cara entre Elías y Acab. La tensión es tan densa que casi se puede cortar. Después de 3 años de buscarlo por todo el mundo conocido, el rey finalmente tiene delante al hombre que culpa de toda la miseria de su nación. Y lo primero que sale de la boca de Acab es una pregunta cargada de veneno. ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¡Qué increíble! El rey, el idólatra, el que se postró ante dioses falsos y guió a su pueblo a la ruina, acusa al profeta de ser el problemático. Esta es una táctica tan vieja como el jardín del Edén, la de transferir la culpa. Es más fácil señalar con el dedo a quien expone el pecado que enfrentar la dolorosa realidad de nuestras propias decisiones. Lo vemos todos los días. Gente se enfada con el mensajero que trae la verdad en lugar de examinar el mensaje. La reacción de Acab nos sirve de espejo, invitándonos a preguntarnos: cuando las cosas van mal en nuestra vida, ¿buscamos un culpable externo o tenemos la humildad de examinar nuestro propio corazón y nuestras propias alianzas con los Baales modernos? La fe verdadera siempre empieza con la responsabilidad personal. La respuesta de Elías es una obra maestra de autoridad espiritual. Sin titubear, con la espalda recta y la mirada fija, devuelve la acusación a su legítimo dueño. Yo no he turbado a Israel, declara, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Primera Reyes 18:18. No se anda con rodeos, va directo a la raíz del problema. El diagnóstico es claro: la causa de la sequía, del hambre y del caos no era la oración de un profeta, sino el pecado de un rey y una nación. Elías nos enseña aquí el verdadero propósito del ministerio profético. No se trata de adivinar el futuro, sino de interpretar correctamente el presente a la luz de la palabra de Dios. Él desenmascara la mentira de que se puede vivir en desobediencia y no sufrir las consecuencias. Su audacia no provenía de la arrogancia, sino de una fe tan profundamente arraigada en la verdad de Dios que no podía ser intimidada por el poder terrenal. Estaba tan lleno de la presencia de Dios que la presencia del rey le parecía insignificante en comparación. Y entonces, Elías, en lugar de pedir una tregua o negociar su seguridad, dobla la apuesta y lanza el desafío más épico de la historia. Pasa de la defensiva a la ofensiva y establece los términos de una batalla espiritual definitiva. Le dice al rey que convoque a todo Israel en el Monte Carmelo y que traiga a sus pesos pesados, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comían en la mesa de Jezabel. No quería una victoria a puerta cerrada, quería un espectáculo público, una demostración que nadie pudiera negarla. La propuesta era simple y genial: 2 altares, 2 bueyes, ninguna llama. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Estaba llevando a toda la nación y a su falsa religión a un punto de no retorno.
Ya no habría más espacio para la duda o la doble mentalidad. El escenario estaba montado, la invitación había sido enviada y el cielo mismo estaba a punto de convertirse en el juez de un enfrentamiento que definiría el destino de Israel. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿quién respondería al llamado? El Monte Carmelo bullía de gente. Imagina la escena, amigo mío. Una multitud con los rostros curtidos por el sol y la sequía, los ojos llenos de una mezcla de cinismo y una chispa de esperanza. Por un lado, cientos de profetas de Baal, ataviados con sus túnicas de colores, exudando la arrogancia de quienes se sienten respaldados por el poder del Estado. Por el otro, un hombre solitario, Elías, cuya única armadura era su confianza en el Dios invisible. Y entonces lanza la pregunta que resuena a través de los siglos hasta llegar a nosotros hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Primero Reyes 18:21. Claudicar o cojear es la imagen perfecta para describir una vida de fe, dividida. Es intentar caminar con un pie en el camino de Dios y otro en el del mundo. Es agotador, no te lleva a ninguna parte y al final te arriesgas a una mala caída. Elías estaba forzando al pueblo a confrontar su indecisión. Querían las bendiciones del Dios de Israel, pero también querían los placeres y la supuesta prosperidad prometida por la religión de Baal. Y la multitud, enfrentada a esta verdad incómoda, hizo lo que a menudo hacemos: guardar silencio. Su silencio era una confesión. Sabían que Elías tenía razón. Y esa pregunta nos llega hoy. ¿En qué áreas de nuestra vida estamos cojeando? ¿Dónde estamos intentando servir a dos señores, esperando cosechar lo mejor de dos mundos que son fundamentalmente opuestos? Entonces se acepta el desafío. Los profetas de Baal, llenos de sí mismos, preparan su altar. Bailan, gritan, cantan en un espectáculo frenético que dura horas. Desde la mañana hasta el mediodía claman: «Baal, respóndenos». Pero la única respuesta es el sonido del viento soplando sobre la montaña. El silencio del ídolo es ensordecedor. Y aquí, Elías inyecta un toque de humor divino, una ironía sagrada que expone lo ridículo de la idolatría. Empieza a burlarse de: «Gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle». El pueblo probablemente contuvo la risa, pero el mensaje era claro y afilado. Elías estaba deconstruyendo la imagen de su Dios. Un Dios que puede estar ocupado o durmiendo no es un Dios en absoluto. Es una proyección de nuestras propias limitaciones humanas. Esta escena es un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces ponemos nuestra confianza en vales modernos, el dinero, la carrera, el estatus, incluso nuestra propia inteligencia, y les clamamos por seguridad, por felicidad, por un propósito? Y al final del día, ¿qué recibimos? Un silencio vacío. La película verdadera no se basa en un espectáculo externo, sino en una relación con un Dios que siempre está presente, siempre atento y que nunca necesita ser despertado. Desesperados, los profetas de Baal llevan su religión al siguiente nivel: la automutilación. Toman cuchillos y empiezan a hacerse cortes, derramando su propia sangre sobre el altar. Esta es la máxima expresión de una religión basada en las obras. Es la creencia de que si nos sacrificamos lo suficiente, si nos hacemos suficiente daño, si demostramos nuestra devoción a través del dolor, entonces la deidad se verá obligada a responder. Es un intento de manipular a lo divino a través del sufrimiento humano. Pero el Dios de la Biblia funciona de manera exactamente opuesta. Él no nos pide nuestra. Él dio su propia sangre por nosotros en Cristo. Él no exige nuestro dolor para bendecirnos. Él llevó nuestros dolores para sanarnos.
La sangrienta escena del Carmelo es un retrato gráfico de toda religión que intenta alcanzar a Dios mediante el esfuerzo humano. Es un camino de agotamiento, dolor y, en última instancia, de frustración, porque el cielo permanece en silencio. La verdadera fe no se trata de lo que hacemos por Dios, sino de recibir lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Es una lección crucial que nos libera de la tiranía de tener que merecer el favor divino. Cuando el patético espectáculo de los profetas de Baal finalmente termina, al caer la tarde, Elías toma el control. Y lo primero que hace es profundamente simbólico. No construye un altar nuevo y reluciente, repara el altar del Señor que estaba en ruinas. Toma 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruye lo que la apostasía había destruido. ¿Qué nos enseña esto? Que el avivamiento, la renovación de nuestra fe, casi siempre comienza con el acto de restaurar los cimientos. Es volver a los principios básicos, a las verdades eternas que hemos descuidado. Las 12 piedras eran un recordatorio del pacto, de la identidad y de la unidad del pueblo de Dios. Elías no estaba introduciendo una nueva religión. Estaba llamando al pueblo de vuelta a su verdadera herencia espiritual. Antes de que podamos ver el fuego del cielo, a menudo necesitamos hacer el trabajo de base de reconstruir los altares rotos en nuestras propias vidas. El altar de la oración diaria, el altar del estudio de la palabra, el altar de la comunión sincera. La restauración precede a la manifestación, y entonces, con el altar reconstruido, Elías hace algo que, desde el punto de vista humano, parece un sabotaje. Manda al pueblo que empape el sacrificio y la leña con agua, no una, sino 3 veces, hasta que la zanja alrededor del altar rebosa. El agua, el recurso más preciado en esa sequía, se derrama abundantemente. ¿Por qué? Elías estaba creando una imposibilidad humana para que la posibilidad divina fuera innegable. Estaba eliminando cualquier sombra de duda, cualquier posibilidad de que fuera un truco o una coincidencia. Cuando el fuego cayera, todos sabrían, sin lugar a error, que era la mano de Dios. Esto es un acto de fe radical. Es decirle a Dios, voy a hacer esta situación tan imposible que cuando tú actúes, toda la gloria será tuya. Y solo entonces, con el escenario preparado y todas las salidas de emergencia humanas cerradas, Elías se acerca. No grita, no baila, no se corta. Simplemente eleva su corazón y reza una de las oraciones más sencillas, directas y poderosas de toda la Biblia, un clamor que estaba a punto de rasgar los cielos. Con el altar empapado y el pueblo en silencio expectante, Elías eleva su voz. Y su oración, amigo mío, es una clase magistral para todos nosotros. No hay gritos, no hay espectáculo, no hay fórmulas mágicas. Es una conversación íntima, reverente y llena de propósito. Comienza invocando a Dios, no de forma genérica, sino como Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, anclando su petición en la historia del pacto, recordando a Dios y al pueblo sus promesas pasadas. Luego, establece el motivo de su oración y no tiene nada que ver consigo mismo. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Primero Reyes 18:36. Buscaba validación personal, buscaba la vindicación del nombre de Dios. Estaba diciendo, Señor, no lo hagas por mí, sino por ti. Muestra quién eres. Y finalmente, su clamor final revela su corazón de pastor. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. No quería solo un milagro, quería la restauración de su pueblo. Su religión no era un conjunto de rituales, era un anhelo profundo por la
presencia y el señorío de Dios en la vida de la nación. Esta oración nos enseña que el poder no reside en la elocuencia o el volumen de nuestras palabras, sino en la pureza de nuestra intención, cuando nuestro mayor deseo es que Dios sea glorificado. Y entonces sucedió. La respuesta no fue una señal sutil, no fue una brisa suave. Del cielo despejado y sin nubes cayó fuego de Jehová. Y no era un fuego común, era un fuego con un apetito divino. La Biblia dice que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Piensa en esto por un momento. El fuego fue tan intenso que quemó las propias piedras del altar y evaporó instantáneamente 12 cántaros de agua. Esto desafía las leyes de la física. Era una firma divina, una demostración de poder tan abrumadora que eliminaba cualquier otra explicación. Dios no se limitó a encender la hoguera. Desintegró la propia realidad en torno al sacrificio para decir, yo soy. Ese fuego no era solo calor y luz. Era la presencia manifiesta del Dios Santo, un poder consumidor que purifica y juzga. Es un recordatorio para nosotros de que el Dios al que servimos no es una fuerza pasiva o una idea abstracta. Él es fuego consumidor, como dice Hebreos 12:29. Su presencia en nuestra vida, cuando es invitada con una fe sincera, tiene el poder de quemar nuestras impurezas, nuestras dudas y nuestros miedos, dejando solo lo que es genuino. La reacción de la multitud fue instantánea y unánime. Ante esa visión aterradora y gloriosa, el cinismo se derritió, la duda se evaporó y la indecisión fue aniquilada. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No fue un aplauso educado, fue una postración total, un acto de rendición nacido del temor y el asombro. Fue el reconocimiento visceral de que habían estado adorando sombras y mentiras, mientras el Dios vivo y verdadero estaba allí, manifestando su poder de forma innegable. Ese grito que resonó por el Monte Carmelo fue más que una declaración teológica. Fue el sonido de un corazón nacional volviendo a casa. La verdadera fe a menudo nace en estos momentos de encuentro abrumador con la majestad de Dios, cuando nuestras teorías y nuestra religión intelectual son silenciadas por la realidad aplastante de su presencia. Dios no los convenció con un argumento, los conquistó con una demostración. Por eso debemos orar siempre, no solo para que la gente entienda el Evangelio, sino para que experimente el poder de Dios. Ahora llegamos a una parte de la historia que nos incomoda en nuestra sensibilidad moderna. Con el pueblo de su lado, Elías da una orden implacable: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y él mismo los lleva al arroyo de Cisón y los ejecuta. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, esto parece chocante, pero debemos entender el contexto. Bajo la ley del pacto del Antiguo Testamento, la idolatría era considerada traición espiritual, un crimen capital. Deuteronomio 13. Aquellos hombres no eran solo predicadores de una religión diferente, eran los agentes de un sistema que había corrompido a la nación, promovido la inmoralidad y llevado a la persecución y muerte de los verdaderos profetas de Dios. La acción de Elías, aunque dura, fue un acto de juicio divino, una cirugía radical para extirpar el cáncer que estaba matando a Israel. Fue la consecuencia inevitable de la elección que el pueblo acababa de hacer. Al declarar, Jehová es el Dios, se estaban realineando con su ley, y esa ley exigía la purga de la idolatría. Esto nos enseña que la verdadera fe no es indiferente al mal. Ama la verdad con tal pasión que odia la mentira que destruye vidas. Hoy no se trata de violencia física, sino de una confrontación espiritual firme contra las ideologías y prácticas que se oponen a Dios. El aire en el Monte Carmelo cambió.
El olor a sangre y humo se mezclaba con una nueva sensación de claridad y liberación. La batalla espiritual había sido ganada de forma decisiva. El rey Acab, que había llegado como el acusador arrogante, ahora estaba reducido a un espectador aturdido y silencioso. La autoridad había cambiado de manos. Ya no estaba en el trono de Samaria, sino con el profeta solitario que hablaba en nombre del cielo. La victoria era absoluta. El poder de Dios había sido demostrado y el pueblo había regresado al pacto. Parecía el final feliz perfecto. Elías era el héroe del día, en la cima de su poder. Sin embargo, lo que la mayoría de las historias de éxito no nos cuentan es lo que sucede al día siguiente de la gran victoria. Y como veremos, amigo mío, el mayor triunfo público de Elías estaba a punto de ser seguido por su más profunda crisis personal. Porque el fuego que desciende del cielo, por espectacular que sea, no nos hace inmunes a la furia que sube del infierno. La celebración estaba a punto de dar paso a una persecución implacable. De acuerdo. Ahora nos adentramos en uno de los valles más oscuros y, paradójicamente, más instructivos de la vida de Elías. Prepárate, porque aquí vamos a encontrar un espejo para nuestra propia alma. Después de la aplastante victoria en el Carmelo, Acab regresa al palacio. Me lo imagino entrando todavía pálido y tartamudeando para contarle a su esposa, Jezabel, todo lo que había sucedido. El desafío, el silencio de Baal, el fuego del cielo, el clamor del pueblo, la muerte de los profetas. Y aquí vemos la diferencia entre un líder débil y una fuerza demoníaca convencida. Acab estaba impresionado, quizás incluso asustado, pero Jezabel, ella no se inmutó. Al contrario, su furia alcanzó un nuevo nivel. El ataque de Elías no fue solo contra sus sacerdotes, fue contra su poder, su identidad, su religión. Y su respuesta es inmediata, personal y letal. Envía un mensajero a Elías con un juramento de muerte. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primera Reyes 19:2. Fíjate en esto, amigo mío, la victoria espiritual no eliminó al enemigo, lo provocó. A menudo, después de una gran conquista en el reino de Dios, esperamos un periodo de paz, un desfile de victoria. Pero con frecuencia, lo que sigue es el contraataque más feroz del enemigo, precisamente porque lo hemos herido. Jezabel representa esa fuerza que no se rinde ante la manifestación del poder de Dios, sino que por el contrario, se enfurece y redobla su persecución. Y es aquí donde la historia nos da un puñetazo en el estómago. Elías, el hombre que se enfrentó a 850 profetas, que se burló de ellos, que oró y el fuego cayó, que no vaciló ante un rey, al oír las palabras de una mujer, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿Cómo es posible? Este es uno de los retratos más honestos de la condición humana en toda la Biblia. Elías estaba agotado. La batalla del Carmelo le había costado todo, física, emocional y espiritualmente. Había derramado toda su adrenalina, toda fe concentrada en ese momento. Y en su punto más bajo de agotamiento, el enemigo lanzó su ataque más directo y personal. La amenaza ya no era contra un sistema, Baal, era contra su vida, tu persona. La batalla pasó del escenario público al oscuro pasillo de su mente, y allí, solo y exhausto, su valentía se derrumbó. Esto nos enseña una lección de humildad. No importa cuán grandes sean nuestras victorias, seguimos siendo humanos, vulnerables al miedo y al agotamiento. Nuestra fuerza es nuestra. No es un don que necesita ser renovado constantemente. Y cuando descuidamos el descanso de nuestra alma, nos convertimos en presa fácil para el miedo. La huida de Elías lo lleva al desierto, el lugar del vacío y el silencio.
Deja atrás a su siervo y camina un día entero solo, sumergiéndose cada vez más en su propia soledad. La geografía exterior refleja su paisaje interior. Y allí, debajo de un enebro, el gran profeta del fuego se derrumba por completo. Su oración es el grito de un alma en el fondo del pozo. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Analicemos esta oración. Basta ya. El grito del agotamiento, del burnout, de quien siente que no puede dar un paso más. Quítame la vida. Un deseo de muerte, no por cobardía, sino por un profundo cansancio existencial, la sensación de que la lucha es demasiado pesada. ¿Y la justificación? Pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí está la raíz de su desesperación, un sentimiento abrumador de fracaso e insignificancia. Él esperaba que el fuego en el Carmelo generara una reforma nacional inmediata. Esperaba que Acab se arrepintiera, que Jezabel fuera depuesta, que la nación se volviera a Dios. Pero en cambio, la estructura de poder seguía intacta y él estaba huyendo. Su Quefeco estaba siendo aplastada por expectativas no cumplidas. La desesperación de Elías es un cóctel tóxico de 3 ingredientes: agotamiento, aislamiento y expectativas poco realistas. Y esta es una trampa en la que a muchos de nosotros, especialmente los que servimos a Dios con pasión, caemos. Lo damos todo, nos aislamos en nuestra misión y creamos escenarios en nuestra mente de cómo Dios debería actuar como resultado de nuestro esfuerzo. Y cuando la realidad no coincide con nuestro guión, la desilusión se instala. Elías se sentía el último hombre fiel en la tierra, una isla de rectitud en un océano de apostasía. Y ese sentimiento de soledad es uno de los ataques más eficaces del enemigo, porque nos hace creer que nuestra lucha es única y que nadie nos entiende. Su religión personal, que había sido tan robusta, ahora estaba siendo atacada por un enemigo interno. La mentira de que su esfuerzo había sido en vano. Midió el éxito de su misión por los resultados visibles e inmediatos, y al no verlos, concluyó que era un fracaso tan ineficaz como las generaciones que lo precedieron. ¿Y cómo responde Dios a este hijo que está en el fondo del pozo pidiendo la muerte? ¿Lo reprende? ¿Le envía un sermón sobre la falta de fe? No. La primera respuesta de Dios es de una ternura abrumadora. Mientras Elías duerme el sueño del agotamiento, un ángel lo toca suavemente y le dice: levántate, come. A su lado, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Dios no abordó su crisis teológica, abordó su agotamiento físico. Antes de hablarle a la mente, ministró a su cuerpo. Esto es de una profundidad inmensa, amigo mío. Nos muestra que a Dios le importa nuestra humanidad. Él sabe que somos polvo. A veces, lo más espiritual que podemos hacer cuando estamos deprimidos es comer una buena comida y dormir bien. La gracia de Dios llegó a Elías no como un trueno, sino como un pan caliente en el desierto. Fue el primer paso de su curación, un recordatorio amable de que, incluso cuando nos damos por vencidos, Dios no se ha dado por vencido con nosotros. El pan del cielo estaba alimentando a su siervo para un viaje aún más profundo, un viaje hacia el corazón de Dios. Estupendo. Dejemos el desierto del agotamiento para subir a la montaña sagrada, donde Elías tendrá el encuentro más transformador de su vida. Fortalecido por aquel pan celestial, Elías camina durante 40 días y 40 noches, una jornada que evoca las peregrinaciones de Moisés y del propio Israel. No está vagando sin rumbo, está siendo atraído magnéticamente hacia Horeb, el monte de Dios, también conocido como Sinaí. Este no es un lugar cualquiera, es el lugar donde se entregó la ley, donde Moisés habló con Dios cara a cara, el epicentro de la revelación divina en la historia de Israel. Al refugiarse en una cueva en este monte, Elías está, quizás inconscientemente, regresando a la fuente de su
fe. Y es allí, en la oscuridad de la roca, donde Dios lo confronta con una pregunta sencilla pero penetrante. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios, obviamente, sabía dónde estaba y lo que estaba haciendo. La pregunta no era para obtener información, era para provocar la introspección. Era invitación para que Elías verbalizara el dolor, la confusión y la autocompasión que lo habían llevado hasta allí. Y la respuesta de Elías es el desahogo de un corazón herido. Habla de su gran celo, de cómo el pueblo ha roto el pacto, ha matado a los profetas y de cómo él es el único que queda y ahora también quieren matarlo. Es el discurso del yo, la narrativa de la víctima solitaria. Todos hemos estado en esa cueva, amigo mío, contándole a Dios nuestra versión de la historia, enfocados en nuestro dolor y nuestra soledad. Y Dios, en su gracia, nos escucha pacientemente, permitiéndonos vaciar nuestro corazón antes de llenarlo con su perspectiva. La respuesta de Dios al lamento de Elías es, como poco, inesperada. No le ofrece palabras de consuelo inmediato ni una solución a su problema con Jezabel. En su lugar, le dice, «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Dios lo estaba llamando a salir de su cueva de autocompasión para tener un encuentro con su presencia. Y lo que sigue es una de las teofanías más espectaculares de la Biblia. Primero, un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas. Una demostración de poder bruto, la fuerza de un huracán. Elías, que había visto el poder de Dios en el fuego, debió pensar, es él, pero la Escritura hace una anotación crucial. Pero Jehová no estaba en el viento. A continuación, un terremoto que sacude los cimientos mismos de la montaña, el tipo de evento que nos hace sentir nuestra total insignificancia ante las fuerzas de la naturaleza. Pero de nuevo, tampoco estaba Jehová en el terremoto. Y finalmente, el elemento que Elías conocía también, el fuego, un fuego consumidor, quizás similar al que había invocado en el Carmelo, pero por tercera vez la revelación es la misma, y Jehová no estaba en el fuego. ¿Qué estaba enseñando Dios a Elías y a nosotros? Estaba deconstruyendo su religión del espectáculo. Elías se había acostumbrado a un Dios de manifestaciones dramáticas, de poder abrumador, y Dios le estaba diciendo, soy más que el poder que ves. Mi presencia no se limita a las demostraciones que impresionan a las multitudes. Y tras el fuego vino un silbo apacible y delicado, un susurro tranquilo y suave. Y fue ahí, en ese sonido casi imperceptible, donde estaba la presencia del Señor. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con su manto, un acto de profunda reverencia, y se puso a la puerta de la cueva. No cubrió su rostro ante el viento, el terremoto o el fuego, sino ante el susurro. ¿Por qué? Porque en ese silencio sonoro reconoció la verdadera naturaleza de Dios. La intimidad de Dios no se encuentra en el ruido, sino en la quietud. El poder que transforma el alma no es el que sacude las montañas, sino el que calma el corazón. Dios estaba sanando el alma de Elías, mostrándole que su obra más profunda se realiza en silencio, lejos de los escenarios. Para un profeta acostumbrado a la confrontación y al drama, esta fue una revelación revolucionaria. Y para nosotros es una invitación urgente a apagar el ruido del mundo e incluso el ruido de nuestra propia actividad religiosa frenética para poder escuchar la voz apacible y delicada de Dios hablando a nuestro espíritu. La verdadera fequis madura cuando aprendemos a encontrar a Dios en el susurro. De pie, envuelto en la presencia silenciosa de Dios, Elías escucha la misma pregunta de antes. ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta es la misma, pero el contexto ha cambiado radicalmente. Repite su respuesta palabra por palabra, la misma historia de celo, abandono
y soledad. Pero esta vez no suena como una queja, sino como una confesión honesta ante un Dios que ahora experimenta de una forma nueva y más íntima. Y la respuesta de Dios esta vez no es una demostración de poder, sino una serie de instrucciones claras y prácticas. Esencialmente, le dice, vuelve al trabajo. Le da una nueva misión, ungir a 2 nuevos reyes y, lo más importante, ungir a su sucesor, Eliseo. Dios estaba restaurando a su siervo, no mimándolo, sino dándole un nuevo propósito. La cura para el agotamiento y la autocompasión no es la inactividad, sino la actividad con un propósito renovado. Dios le estaba mostrando que la historia era mucho más grande que él. Su fe había estado centrada en su propio rendimiento, y Dios estaba ampliando su visión al plan soberano que continuaría mucho después de que él se fuera. Y por último, Dios aborda directamente la mayor mentira que Elías había creído, la mentira de la soledad. Después de darle su nueva misión, Dios añade una postdata que lo cambia todo: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Primero Reyes 19:18. Elías pensaba que era el único, el último de los mohicanos espirituales, y Dios le revela que había todo un ejército de fieles operando en secreto, un remanente que él no podía ver. ¡Qué lección tan poderosa! Nuestro sentimiento de aislamiento es a menudo una ilusión. La obra de Dios es siempre más vasta y profunda de lo que nuestra perspectiva limitada nos permite ver. Elías salió de esa montaña como un hombre transformado. Entró en la cueva roto, deprimido y queriendo morir. Salió con una nueva unción, una nueva misión y una nueva comprensión de la naturaleza de Dios y de su lugar en la historia. Aprendió que el Dios de la religión del espectáculo es también el Dios de la restauración silenciosa, y que el susurro de su gracia es más poderoso que todo el fuego del mundo. Ahora estaba listo para pasar el manto. De acuerdo. Continuemos con el siguiente capítulo de este viaje, donde el profeta del fuego se convierte en un mentor y pasa la antorcha. Elías desciende de Horeb, y aunque su rostro es el mismo, su espíritu ha sido recalibrado. Ya no es el guerrero solitario, consumido por la urgencia de una reforma inmediata, sino un siervo que ha aprendido a descansar en el ritmo soberano de Dios. Su primera tarea no es confrontar a otro rey, sino encontrar a un agricultor. Esto en sí mismo es una lección monumental, amigo mío. Después del encuentro más profundo de su vida, la misión que Dios le da no es sacudir tronos, sino invertir en una persona. Su viaje lo lleva a los campos de Abel Mehola, y allí encuentra a Eliseo, hijo de Safat. ¿Y qué estaba haciendo el futuro profeta? No estaba en un seminario, ni meditando en una cueva. Estaba trabajando. Estaba arando con la última de 12 yuntas de bueyes, lo que nos indica que su familia era próspera. Eliseo no era un soñador desempleado. Era un hombre responsable, arraigado en el trabajo duro y la herencia familiar. Dios no llama a los ociosos, llama a los fieles en lo poco. La fe de Eliseo ya se estaba demostrando en su diligencia diaria mucho antes de que un manto profético tocara sus hombros. A menudo buscamos nuestro llamado en eventos espectaculares, pero Dios suele buscar a sus futuros líderes entre aquellos que simplemente están haciendo bien el trabajo que tienen delante. La unción no es un escape de la responsabilidad, es una promoción a una responsabilidad mayor. Y entonces llega el momento del llamado, y es de una sencillez que desarma. Elías no pronuncia un discurso elocuente ni le presenta un plan de carrera ministerial. Simplemente pasa junto a Eliseo y echa sobre él su manto. Nada más. En esa cultura, el manto de un profeta era el símbolo de su autoridad, su unción, su propia identidad. Era un acto no verbal
gritaba, lo que yo soy, ahora te es transferido. El espíritu que reposa sobre mí, ahora te llama a ti. ¡Qué imagen tan poderosa! El llamado de Dios a menudo no llega con truenos y relámpagos, sino con un manto que cae sobre nosotros en medio de nuestra rutina. Una palabra en la iglesia, una convicción profunda mientras oramos, una circunstancia que nos empuja fuera de nuestra zona de confort. El verdadero desafío de la fe es reconocer ese manto. Eliseo podría haberlo ignorado, podría haber pensado que era un gesto extraño de un desconocido, pero su corazón estaba espiritualmente sintonizado. Sintió el peso de la gloria en esa vieja capa de pelo y supo, en lo más profundo de su ser, que su vida acababa de cambiar para siempre. La religión puede estar llena de palabras, pero un verdadero llamado de Dios a menudo se comunica en un lenguaje que solo el Espíritu puede entender. La reacción de Eliseo revela la tensión de todo llamado genuino. Por un lado, corre tras Elías, reconociendo la urgencia y la importancia del momento, pero por otro lado, su corazón se vuelve hacia lo que deja atrás. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Es el tirón de los lazos familiares, del mundo conocido, de la seguridad. Y la respuesta de Elías es fascinante. Le dice, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? No le está diciendo que no vaya, sino que lo está forzando a reflexionar sobre la magnitud de lo que acaba de suceder. Es como si dijera, piénsalo bien, ¿entiendes realmente el significado del manto que te ha tocado? ¿Crees que después de esto puedes simplemente volver a tu antigua vida como si nada? Es una pregunta que nos obliga a contar el costo del discipulado. Seguir a Dios no es añadir una actividad religiosa a nuestra agenda, es una reorientación completa de nuestra vida. La fe que responde al llamado debe estar dispuesta a redefinir sus lealtades y prioridades. Elías no lo coaccionó, le dio la libertad de elegir, sabiendo que un llamado, aceptado bajo presión, nunca produce un siervo fiel. Y es aquí donde Eliseo demuestra que es digno del manto. Su decisión es radical, pública e irreversible. Vuelve, sí, pero no para quedarse. Toma la yunta de bueyes, su herramienta de trabajo, su fuente de riqueza, y la sacrifica. Luego toma el arado, el símbolo de su antigua profesión, y lo convierte en leña para cocinar la carne y dar una fiesta de despedida a su gente. ¡Qué acto tan definitivo! Estaba quemando los puentes hacia su pasado. Sacrificar los bueyes estaba diciendo, mi sustento ya no viene de esta tierra, sino de Dios. Al quemar el arado estaba diciendo, no hay plan B, no hay vuelta atrás. Esto va más allá de la religión. Es una rendición total. Muchos de nosotros queremos seguir a Dios, pero mantenemos nuestros arados bien guardados en el granero, por si acaso. Eliseo nos enseña que la fe que desata el poder de Dios es la que se compromete sin reservas, la que corta las amarras con la seguridad para abrazar la incertidumbre del futuro con Dios. Su fiesta no fue una celebración de lo que dejaba, sino de lo que estaba a punto de recibir. A partir de ese momento, el próspero agricultor se convierte en un simple siervo. La Escritura dice que se levantó, fue tras Elías y le servía. Pasó de dirigir 12 yuntas de bueyes a, según la tradición, verter agua en las manos de su maestro. Pasó de ser el jefe a ser el aprendiz. Y en esta escuela de humildad y servicio anónimo se forjaría el próximo gran profeta de Israel. El manto le dio el llamado, pero fue el servicio diario lo que le dio la formación. La unción sin el proceso de discipulado puede volverse peligrosa. Eliseo nos muestra que el camino hacia un gran ministerio a menudo pasa por un largo periodo de pequeño servicio. Aprendió a escuchar la voz de Dios sirviendo al hombre de Dios. Su fe se fortaleció no en grandes escenarios, sino en las tareas mundanas de seguir y cuidar a su mentor.
y al caminar detrás de Elías estaba posicionándose para recibir no solo su manto, sino una doble porción del Espíritu que había transformado una nación sin saber que el viaje que comenzaban juntos terminaría en un torbellino de fuego y gloria. De acuerdo. Continuemos con el siguiente capítulo de este viaje, donde el profeta del fuego se convierte en un mentor y pasa la antorcha. Pasan los años, y aunque Elías ha ungido a su sucesor, su ministerio aún no ha terminado. Tiene una última confrontación con la casa real de Acab, esta vez a través de su hijo, el rey Ocosías. Y esta historia, que a menudo se pasa por alto y la encontramos en el inicio del segundo libro de Reyes, es una advertencia potentísima sobre la necedad de buscar respuestas en el lugar equivocado. Ocosías sufre un accidente doméstico, se cae de una ventana y queda gravemente herido. Y en su desesperación, ¿a quién recurre? Al Dios que demostró su poder en el Carmelo, al Dios que su padre vio con sus propios ojos. No, envía mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, un dios filisteo conocido como el Señor de las Moscas, para ver si se recuperará. Piénsalo bien, amigo mío. La idolatría de su familia estaba tan arraigada que incluso al borde de la muerte, su primer instinto no fue buscar al Dios vivo, sino a un ídolo pagano cuyo nombre mismo era despectivo. Esto nos muestra cuán profundo puede ser el engaño de la falsa religión. Nos convence de buscar ayuda en sistemas rotos, en señores de las moscas, ya sea la astrología, la superstición o la sabiduría puramente humana, en lugar de ir directamente a la fuente de toda vida y sanidad. La pregunta del ángel a Elías es para todos nosotros. ¿No hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub? ¿Por qué buscamos soluciones en cisternas rotas cuando tenemos acceso al manantial de aguas vivas? Elías, como siempre, obedece la palabra de Dios. Intercepta a los mensajeros del rey en el camino y les entrega un mensaje tan directo como una flecha. Así ha dicho Jehová, del lecho en que subiste no descenderás, sino que ciertamente morirás. Les da el veredicto divino y se retira. Cuando los mensajeros regresan tan pronto al palacio, el rey Ocosías, perplejo, les pregunta cómo es que tienen una respuesta tan rápido. Ellos le describen al hombre que encontraron, un varón velludo con un cinto de cuero, y al instante el rey sabe de quién se trata. Es Elías Tisbita. La reputación del profeta lo precedía, pero la reacción de Ocosías, en lugar de ser de temor o arrepentimiento, es de una arrogancia suicida. En lugar de humillarse ante la palabra profética, intenta someter al profeta. Envía a un capitán con 50 hombres para arrestar a Elías. Esta es la máxima ceguera espiritual. Cuando la palabra de Dios viene a confrontarnos con una verdad incómoda, en lugar de someternos a ella, intentamos silenciarla, controlarla o arrestarla. Tratamos de hacer que la voz de Dios se doblegue a nuestra voluntad, en lugar de doblar nuestra voluntad a la suya. Es una batalla perdida desde el principio, porque ningún poder terrenal puede encadenar la palabra del Dios vivo. La escena que sigue es terrible y majestuosa. El capitán y sus 50 hombres encuentran a Elías sentado en la cima de un monte. Con un tono de desprecio, el capitán le ordena: «Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas». La respuesta de Elías es escalofriante en su autoridad. «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50». Y al instante fuego celestial cae y los consume. Aquí la fe de Elías no está pidiendo, está declarando. Él entiende que el insulto no es contra él, sino contra el Dios a quien representa. La autoridad del rey terrenal estaba desafiando la autoridad del rey del universo, y Elías simplemente se hizo a un lado y dejó que Dios defendiera su propio nombre.
Ocosías, al recibir la noticia, no aprende, endurece su corazón y envía a un segundo capitán con otros 50 hombres que repite la misma orden arrogante y sufre el mismo destino ardiente. Este pasaje es duro, pero nos enseña que hay un punto en el que la rebelión persistente contra Dios cruza una línea y se encuentra con el juicio. No es que Dios sea un tirano iracundo, es que Él es un Dios santo, cuya autoridad no puede ser desafiada impunemente para siempre. La gracia es infinita, pero nuestra oportunidad de aceptarla no lo es. El tercer capitán, sin embargo, aprende de los errores de sus predecesores. En lugar de acercarse con arrogancia, se acerca con humildad y temor. Se arrodilla delante de Elías y le suplica por su vida y la de sus hombres. Reconoce la autoridad del profeta y por extensión la del Dios a quien sirve. Y por su humildad, su vida es perdonada. El ángel le dice a Elías que descienda con él sin temor. ¡Qué contraste tan poderoso! La arrogancia atrae el juicio, pero la humildad encuentra la misericordia. Este capitán, un soldado pagano, mostró más sabiduría espiritual que el propio rey de Israel. Es un recordatorio de que a Dios no le impresiona nuestro rango, nuestra fuerza o nuestro estatus. Él responde al corazón contrito y humillado. Finalmente, Elías se presenta ante el lecho de muerte del rey Ocosías. Sin adornos, sin suavizar el golpe, le repite la sentencia cara a cara. La palabra de Dios, que fue enviada a través de los mensajeros, ahora es entregada personalmente, sellando el destino del rey. Y la Escritura concluye sobriamente: y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. La religión setés de Baal-Zebub quedó en silencio. La palabra del Dios de Israel se cumplió hasta la última letra. Este episodio, aunque sombrío, sirve como el acto final del ministerio público y confrontacional de Elías. Es la última vez que lo vemos interactuar con la corrupta casa de Acab. Ha demostrado una vez más que la fe en el Dios verdadero tiene consecuencias de vida o muerte, y que ignorar su palabra tiene un costo eterno. Habiendo defendido el honor de Dios contra la idolatría de la nación, habiendo pasado la antorcha a un sucesor y habiendo pronunciado el juicio final sobre la casa real, el trabajo terrenal de Elías estaba esencialmente completo. El cielo, que había respondido con fuego de juicio sobre los soldados arrogantes en la colina, ahora se preparaba para abrirse una vez más para el profeta. Pero el próximo fuego no vendría para consumir, sino para transportar en la despedida más gloriosa que el mundo jamás había visto. El ciclo de confrontación estaba a punto de cerrarse, dando paso a una ascensión celestial. De acuerdo, abordemos ahora el penúltimo acto de esta increíble saga, un momento cargado de simbolismo, lealtad y herencia espiritual. Llega el día. El cielo tiene una cita con Elías, y él lo sabe. El Señor está a punto de arrebatarlo en un torbellino, y el profeta inicia una última jornada terrenal, pero no la hace solo. A su lado camina Eliseo, su sombra fiel. El viaje los lleva por lugares cargados de historia espiritual para Israel: Gilgal, Betel, Jericó, y en cada parada se repite un ritual curioso. Elías se vuelve hacia su discípulo y le dice: «Quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a tal lugar». A primera vista, podría parecer que Elías quiere deshacerse de él, buscar la soledad en sus últimos momentos. Pero en realidad, esto es la prueba final de un mentor a su aprendiz. Es una serie de exámenes para medir la profundidad del compromiso de Eliseo. ¿Estás aquí por conveniencia o por convicción? ¿Tu lealtad tiene límites? ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguirme, incluso cuando te doy una excusa para abandonar? Es una pregunta que Dios nos hace a menudo en nuestra propia caminata de fe. Cuando el camino se alarga, cuando el líder parece distanciarse, seguiremos pegados a él con la misma tenacidad.
Elías estaba probando si la fe de Eliseo era lo suficientemente obstinada para heredar el manto. La respuesta de Eliseo en cada ocasión es una de las declaraciones de lealtad más firmes de toda la Escritura. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Esto no es una simple promesa, es un juramento inquebrantable hecho ante Dios y ante el alma de su maestro. Es una declaración de amor y compromiso absolutos. Para añadir más drama, en Betel y en Jericó, los hijos de los profetas, grupos de aprendices de profetas, se le acercan a hurtadillas y le susurran: ¿sabes que Jehová te arrebatará hoy a tu Señor de sobre ti? Intentan distraerlo, quizás tentarlo, con la idea de asumir el liderazgo. Pero la respuesta de Eliseo es cortante y enfocada. Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. No tenía tiempo para chismes proféticos ni para la política ministerial. Su única misión era no perder de vista a su padre espiritual en sus últimas horas. Estaba demostrando que su religión no se basaba en el conocimiento. Él ya sabía lo que iba a pasar, sino en la relación. Su corazón estaba soldado al de Elías, y nada ni nadie iba a interponerse en ese vínculo sagrado. Estaba enseñándonos que la verdadera devoción no se distrae con el ruido, mantiene los ojos fijos en el Maestro. El viaje culmina en la orilla del río Jordán, con 50 de los hijos de los profetas observando a lo lejos, como si esperaran un gran espectáculo. Y Elías no los decepciona. Toma su manto, esa prenda vieja y gastada que simbolizaba todo su ministerio, lo enrolla y golpea las aguas. Y tal como sucedió con Moisés en el Mar Rojo y con Josué en ese mismo río, las aguas se dividen y los dos hombres cruzan sobre tierra seca. Imagina la conmoción de Eliseo. Estaba literalmente caminando dentro de un milagro, siguiendo las huellas de los más grandes héroes de la fe de Israel. Este acto fue la validación final y pública de la autoridad de Elías. Era como si Dios estuviera firmando su carrera con una última e innegable demostración de poder. Para Eliseo, cruzar ese lecho seco no era solo un milagro. Era la confirmación de que había apostado su vida por el hombre correcto. Era la graduación de su discipulado, el momento que precedía a su propia prueba final, la de definir qué quería heredar de aquel gigante espiritual. Una vez al otro lado, en tierra santa y apartada, Elías le extiende a Eliseo un cheque en blanco espiritual. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Después de años de servicio silencioso, ahora puede pedir cualquier cosa: poder, riqueza, fama. La petición de Eliseo revela la verdadera ambición de su corazón. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esta petición es audaz, pero a menudo malinterpretada. No estaba pidiendo ser el doble de poderoso que Elías. Estaba usando el lenguaje de la ley de herencia de Israel, Deuteronomio 21:17, donde el hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia del padre. Eliseo no estaba pidiendo una promoción, estaba pidiendo ser adoptado como el heredero legítimo del ministerio profético de Elías. Estaba diciendo: reconóceme como tu verdadero hijo espiritual y dame los recursos necesarios para continuar con tu inmensa tarea. Su petición no nacía del ego, sino de una profunda humildad y de la comprensión del enorme peso que estaba a punto de caer sobre sus hombros. Su religión no anhelaba un título, sino la unción para hacer el trabajo. Elías reconoce la magnitud de la petición. Cosa difícil has pedido. Es difícil porque no es algo que él pueda conceder. La unción y el espíritu son dones soberanos de Dios. Por eso, Elías no da una respuesta, sino que establece una condición, una prueba final que depende enteramente del enfoque y la percepción espiritual de Eliseo. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no.
¡Qué condición tan increíble! La herencia no se la daría una ceremonia, ni la imposición de manos. Se la daría su capacidad de permanecer vigilante y espiritualmente despierto hasta el último segundo. Tenía que ser testigo de la transición celestial para poder recibir la impartición terrenal. No podía distraerse, no podía parpadear. Todo su futuro, todo el futuro profético de Israel dependía de lo que sus ojos, tanto físicos como espirituales, fueran capaces de ver en los próximos momentos. El escenario estaba listo para la despedida más espectacular de la historia, y la pregunta que flotaba en el aire era: ¿lograría Eliseo mantener la mirada fija? De acuerdo. Hemos llegado al final del camino terrenal de Elías. Preparemos el espíritu para presenciar la conclusión más gloriosa de la vida de un profeta. Mientras Elías y Eliseo caminaban y conversaban, compartiendo quizás las últimas instrucciones, las últimas palabras de un padre a un hijo, el cielo se rasgó. No fue un trueno, ni un relámpago. De repente, entre los dos, apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Intenta visualizar esa escena, amigo mío. No era un fuego de destrucción, sino un fuego de majestad, una teofanía incandescente que separó al maestro del discípulo. Y, en medio de esa visión celestial, un torbellino se formó y arrebató a Elías, elevándolo hacia los cielos. Elías, el hombre que invocó el fuego en el Carmelo y sobre los soldados del rey, fue llevado a casa por el mismo elemento que definió su ministerio. No conoció el dolor de la enfermedad ni la frialdad de la tumba. Su partida no fue una derrota ante la muerte, sino un triunfo sobre ella, un traslado directo de la tierra a la gloria. Fue el sello final de una vida vivida en una intimidad tan profunda con Dios, que la transición a la eternidad fue simplemente un viaje a casa en el carruaje personal del rey. Esta ascensión es una de las distinciones más raras y honorables de toda la Escritura. Un testimonio eterno de que una vida de fe ardiente puede tener un final glorioso. Eliseo, con los ojos bien abiertos, lo vio todo. La condición se había cumplido, y en ese momento, mientras su maestro desaparecía en el torbellino, lanzó un grito que contenía todo el dolor de su pérdida y toda la revelación que acababa de recibir. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Este clamor es de una profundidad asombrosa. Por un lado, es el lamento de un hijo que pierde a su padre espiritual, pero por otro, es una declaración profética. Eliseo reconoció que la verdadera fuerza militar de Israel, sus verdaderos carros y jinetes, no eran los ejércitos de Samaria, sino la presencia de un hombre lleno del poder de Dios. Elías, en su intercesión y obediencia, era la verdadera defensa de la nación. Al rasgar sus vestiduras, Eliseo estaba de luto, pero al proclamar estas palabras, estaba aceptando la herencia, estaba reconociendo el verdadero poder que mueve la historia, un poder que no se encuentra en las armas, sino en una fe que se rinde a Dios. Y entonces, en el suelo, vio el manto que había caído. La gloria se había ido al cielo, pero el símbolo de la autoridad había quedado en la tierra. Eliseo recoge el manto. Ese simple acto es la aceptación de su llamado. Ahora la autoridad reposa sobre sus hombros, pero un manto sin el poder que lo respalda es solo un trozo de tela. Así que camina de regreso a la orilla del Jordán, al lugar de la última gran señal. Y allí, frente a las aguas, hace la pregunta que definiría el resto de su vida. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? No está cuestionando la existencia de Dios. Está clamando por la manifestación de su presencia. Está preguntando, ¿el Dios que estuvo con mi maestro de una manera tan poderosa estará ahora conmigo? Y con un acto de fe heredada, golpea las aguas con el manto, y las aguas se abren de nuevo. El milagro se repite. Dios estaba respondiendo, estaba diciendo,
Estoy aquí. El profeta se ha ido, pero el Dios del profeta permanece. Los hijos de los profetas, que observaban desde lejos, lo ven y declaran: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. La sucesión fue públicamente confirmada. El manto había encontrado un nuevo portador. El legado de Elías, no es simplemente una colección de milagros espectaculares. Su vida es un testamento eterno al poder de un individuo completamente rendido a Dios. Fue un hombre de contrastes asombrosos, audaz ante reyes, pero quebrado bajo un enebro, capaz de invocar fuego del cielo, pero restaurado por un suave susurro. Y en esa humanidad imperfecta reside su mayor lección para nosotros. Dios no busca superhéroes espirituales, sino corazones apasionados y obedientes. La vida de Elías fue una batalla campal por la verdadera religión, una que se basa en una relación viva y obediente con el Dios verdadero, contra la idolatría vacía que prometía todo, pero no entregaba nada. Nos enseña que un hombre o una mujer, sin importar su origen humilde, puede levantarse en medio de la oscuridad cultural y a través de una fe inquebrantable desafiar los sistemas corruptos y llamar a una generación de vuelta a la cordura espiritual. Y así, la historia de Elías no termina con su ascensión. Resuena hasta hoy, haciéndonos una pregunta directa: ¿dónde están los Elías de esta generación? El mismo Dios que cerró los cielos, proveyó con cuervos, multiplicó la harina, resucitó a los muertos y envió fuego sobre el Carmelo, sigue siendo el Dios de hoy. No ha cambiado. Su poder no ha disminuido. El legado de Elías es una invitación perpetua a vivir una fe radical. Nos desafía a salir de nuestra comodidad, a confrontar a los baales de nuestra cultura, la indiferencia, el materialismo, la idolatría del yo, y a creer que nuestras oraciones pueden de hecho cambiar la realidad. Su historia no es un mero relato histórico para ser admirado, es un manto espiritual que espera ser recogido por aquellos que se atreven a preguntar: ¿dónde está el Dios de Elías? Porque su legado final es esta verdad inmutable. Cuando un ser humano se alinea completamente con la voluntad del Dios vivo, lo imposible no solo se vuelve posible, sino inevitable. El viaje de Elías nos demuestra que el poder de Dios no es una historia antigua, sino una realidad disponible para hoy. Después de conocer esta increíble jornada, desde el desierto hasta el carro de fuego, te pregunto: ¿cuál es el Monte Carmelo que sientes que Dios te está llamando a enfrentar en tu vida ahora mismo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Queremos leerte y construir juntos una comunidad de fe. Si este mensaje ha fortalecido tu espíritu y aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas un contenido transformador como este. En tu pantalla está apareciendo un nuevo video recomendado. Haz clic y continúa tu crecimiento. Que el Dios de Elías, el que responde con fuego, encienda tu camino. Nos vemos en el próximo video.